términos jurídicos o en términos políticos? Vamos a preguntarle a esta gente que sabe. Diputado, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo está usted? Ustedes. Bien, gracias. Bueno, ¿y usted qué espera, Solá, que Vudú termine procesado, que termine sobreseído, que esto se sepa rápido, que se sepa despacio? La causa empezó hace 2 años, un poquito más. Sí, lo que espero básicamente es que el juez Lijo no sienta ninguna presión, si las tiene. Creo que hay presiones sobre él. Han habido presiones estos días, ha hablado Kunkel, advirtiéndolo. Y la impresión que da es que primero lija Kunkel, después lija Vudú y después lo espera el Consejo de la Magistratura. Es lo que parecen estar advirtiéndole. ¿Qué espero yo? Que el juez decida con amplia libertad lo que deba decidir. Vudú anticipa que va a ser procesado porque sabe que está hasta las manos y que va a ser procesado. Lo que quiere es cubrirse en salud. Lo que hay que pensar es en un ciudadano común, argentino, que es llamado a indagatoria por un tema obviamente penal, por la palabra indagatoria, y que se anima a decir barbaridades del juez y que se anima también a decirle que tiene que ser televisada. Imaginen un ciudadano común, que tiene que ser televisada y por tal canal. Por este canal. Y desde los salones, desde algún salón, ¿no? Porque él dijo los salones del Senado. Del Senado. Sí, en los salones, además le dice dónde. A una indagatoria. Cuando cualquiera sabe que una indagatoria, la mayoría de la gente va con un cepillo de dientes. Porque por si acaso. De ahí va y una con... muda. Y una muda. Que una indagatoria se hace donde el juez quiere, cómo el juez quiere, que el artículo 209 del Código Procesal Penal dice quiénes pueden estar presentes y quiénes no en una indagatoria, por lo tanto la televisación es imposible, sería una causa de anulación de esa indagatoria. Pero imaginemos de nuevo a cualquiera que suponga que haya cometido un delito, la actitud que tiene frente al juez, frente al juez que lo puede procesar, ¿no? Entonces ahora, digamos, Vudú, termino con esto, perdón, Vudú es guapito, se refugia en la falda de la presidenta y es guapito porque tiene fueros, porque no tuvo las pelotas de renunciar o de pedir licencia o de hacer lo que hizo Angelós. Cuando Angelós fue electo senador por Córdoba, le salió un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito. Cuando era gobernador. Pidió inmediatamente Licencia. que lo liberaran de sus fueros, licencia, y hasta que no hubo fallo, no volvió al Senado. Y a nadie le pareció asombroso, a todo el mundo le pareció normal. Lo que es increíble es a dónde hemos llegado en el sentido de que sería una cosa muy rara que Vudú pidiera licencia, cuando es lo mínimo que tiene que hacer un funcionario público. Pinedo, ¿y usted qué espera que haga Vudú? Yo hubiera esperado que trate de mostrar su inocencia. Y hace todos de esta forma difícil, ¿no? Hace todos los esfuerzos posibles para demostrar su culpabilidad. Él tenía que decir, esto que me acusan no es verdad. Bueno, lo ha dicho. Y no, pero digo, ¿por qué esta acusación no es falsa, tal de otra cosa? En lugar de hacer eso, lo que hizo fue sacar al juez con una escucha clandestina. A Rafecas, hace 2 años. Al juez lo estaba juzgando. Después sacó al fiscal que lo estaba acusando. Rívolo. Después lo sacó al jefe de los fiscales, que era una especie de prócer del camporismo, había sido ministro de Interior del Campo, Rigui, que era procurador de la Nación. Ahora, perdóneme, no lo sacó él, lo sacó Cristina. Pero, renunció Rigui, pero Vudú lo acusó de ser un está bien, criminal digo, de nadie guerra. imagina que Rigui, sobre todo, Rafecas y Rívolo se hayan ido solo porque Vudú quiso. Vudú hizo... Bueno, los apretó, usó su cargo para entorpecer la justicia, digamos. Entonces, ahora lo quiere sacar al hijo y hace todas estas patrañas, todos estos enmeles, todas estas cosas para tratar de ver si lo puede sacar al hijo, que es un juez que supone que no le va a responder a él. Entonces, cada uno de estos actos, cada una de las mentiras de Vudú, como cuando dijo que no le había mandado una carta a la AFIP y al día siguiente apareció la carta de la AFIP. Bueno, Chegaray dijo, a mí en esta no me van a agarrar y mostró la carta. Bueno, es lo que dijo. Y ahora dijo, quiero ir a declarar rápido, y entonces al minuto siguiente preparó una nulidad del pedido de citación. Bueno, le hizo una denuncia a Rigui y una a Delmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio, y las dos... Pero por supuesto, sí. Por eso digo, entonces, Vudú
lo único que hace es generar un daño cada vez más grande a la Argentina, de la que es vicepresidente, y cada vez más grande a su gobierno y a la presidenta. Ahora, no es más daño, y eso es lo que dice alguna gente del oficialismo, y por ahí lo dice de buena fe, sin duda. Más daño es que un vicepresidente sea procesado, que un vicepresidente pueda tener una dificultad judicial severa. Eso también debilitaría al gobierno, ¿o no? A mí me parece que lo debilita mucho más esto, que es un procesamiento en cámara súper lenta y que todos los días le agrega una mentira más y un daño más a la credibilidad de la Argentina. Me parece que esto es terrible. Ahora, Solá, ¿y por qué cree usted? Usted tiene años, no lo digo por la vejez, sino años en la política, y yo también. Ahora, si empezamos así, no queda nadie. Años en la política, años en el peronismo. Ahora, sí. ¿por qué que no siga? ¿Por qué cree que Cristina... A ver, ¿por qué cree en esta resistencia? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué la presidenta? Porque nadie puede suponer que Vudú se aferra como se aferra sin tener, al menos, el consentimiento de la presidenta. Esa es la pregunta exacta, porque en realidad si Vudú hubiera pedido licencia hace 2 años, cuando empezó el problema, no estaríamos ahora frente a un problema institucional muy serio. Muy serio. En ese momento tuvo una luz verde. En ese momento también, a pesar de la luz verde, él debió pedir licencia. Porque hay dos cuestiones. Una es la relación política con la presidenta y con el partido por el que fue elegido vicepresidente, etc. Y otra la personal. La de la gente, las personas que me votaron y yo. Esa es, digamos, no se puede delegar, es propia. ¿No es cierto? Esa es la falta de nobleza de Vudú. Y la que cabe adjudicarle a la presidenta es decirle, presidenta, ¿por qué ahora insiste con la cuestión de que el hijo es un juez de las corporaciones, etcétera? Ahora el hijo es malo porque lo puede procesar a Vudú. ¿Por qué ir a denunciar, ir a atacar al juez? ¿Por qué hacer ese daño enorme? Y que se puede volver totalmente en contra de la institucionalidad, de la figura de la presidenta, etcétera. ¿Por qué? Yo no tengo una respuesta para eso, pero da que pensar. Da que pensar. Lo que le tienen miedo de que Vudú hable, cosa que yo no creo que sea eso, o hay una relación entre lo que se supone que Vudú hizo con Chicone para apoderarse a través de testaferros de la empresa y el conocimiento de la presidenta. Pinedo, ¿hay algo más que comentar y opinar y dar argumentos que pueda hacer la oposición en este caso? ¿O es un drama que se desarrolla en un escenario donde está el gobierno, los funcionarios del gobierno, los funcionarios del gobierno, el juez, el fiscal, los abogados, y todos de algún modo somos espectadores? La oposición es parte del sistema democrático, entonces lo que tenemos que hacer es cuidar el sistema democrático. Esta gente lo daña permanentemente. La oposición tiene que cuidarlo. ¿Cómo lo puede cuidar? Diciendo, queremos más funcionamiento de las instituciones. La oposición le pidió el juicio político a Vudú. Juicio político no quiere decir un fusilamiento a Vudú. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, señor, venga a la Cámara de Diputados a explicar cuál es su versión de los hechos. Y vamos a pedirle al juez que nos mande una copia del expediente para analizar. Esto quiere decir. Pero por supuesto que Vudú, si no quiere ni siquiera declarar juez, menos va a querer declarar a la Cámara de Diputados. Para que haya juicio político, si no me equivoco, hacen falta 2/3 de la Cámara de Diputados. No, eso es para acusarlo a Vudú. Para acusar. Para ir a un juicio político, lo único que hay que hacer es decir, señor, usted quiere defenderse, usted es inocente, venga, explíquenos. ¿Alcanza qué? ¿Con el quórum y mayoría simple? No, con ningún... Se reúne la comisión de juicio político y dice, señor, acá hay un pedido de juicio político, ¿por qué no viene a dar una explicación? Un tipo de bien va y da la explicación. Ahora, si no la da... Bueno, cada uno sigue acumulando opiniones de por qué este muchacho se empeña tanto en demostrar que no es inocente. ¿No? ¿Y cuál es la suya? ¿Por qué se empeña tanto? Yo creo que no es inocente. Él está agarrado de algún lugar, que no sé cuál es. Yo creo que está agarrado de un lugar por ahí que se queda agarrado de un pincel y se cae, pero él es como que cree que desde el lugar donde está agarrado va a poder navegar. Lo que pasa es que la historia es larga, la vida es larga, la mentira es corta y se le va a acabar este cuento, este chiste, estos insultos. No, por ahí no se construye la vida, ¿no? Yo quiero recordar que voy a pasar un aviso. Con el Frente Renovador decidimos con masa presentar un proyecto por lo cual sean absolutamente imprescriptibles todos los delitos de funcionario público, por lo cual se pueda confiscar los bienes de alguien que se supone que ha robado. Perdón, una pregunta. ¿Para adelante y para atrás o para adelante? Las leyes son para adelante normalmente.
pero hay leyes que existen por las cuales se puede enjuiciar a un funcionario público perfectamente, ¿no es cierto? Pero para reforzar esa idea, ¿no? Y además para que en muchos casos se invierta la carga de la prueba, ¿no? Y además va siendo aconsejable entonces que haya juicio de residencia para los funcionarios. Es decir, que todos tengan que pasar por un filtro. A lo mejor suena muy duro juicio de residencia, pero por un filtro posterior para despejar dudas y desconfianzas, ¿no? Y por ahí hace falta. Sobre su propio patrimonio, por supuesto, ¿no? Vinculado a su patrimonio. Digo, suena duro, pero más duro que pasen estas cosas. Absolutamente. Yo creo que nosotros tenemos que reaccionar fuerte, porque los hechos son fuertes y aumentan la desconfianza de la gente hacia todo el sistema político. Inclusive hacia la justicia, en el sentido de la lentitud de la justicia, ¿no? Ahora, el principal daño está en cuando uno puede impunemente poner en duda a un juez sin ningún tipo de prueba de nada. A priori, decirlo como diciendo, me van a poner preso, pero soy un preso político, soy un mártir de una causa, una víctima. Veremos cómo sigue. Gracias a los dos por habernos ayudado a entender un poquito más esto. Venimos en cuanto, en un minuto, hay un montón para contarles el código. Vamos a hablar ¿de quién? ¿De un militar? Vamos a hablar de un militar, vamos a hablar de un ingeniero. De un ingeniero. Vamos a hablar de la gente que sigue yendo para el norte. Mucha gente de viaje. Sí. Y vamos a hablar con Luis Alberto Romero acerca de la creación de la Secretaría Foster y un poquito más que eso, el tema del pensamiento nacional. Ya venimos.